Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este inicio de nuestro programa de capacitación y formación. ¿Me confirman todos, por favor, sean tan amables, si me están viendo y me escuchan correctamente? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Todos me ven y me escuchan correctamente? Bien, vale, ok, perfecto, listo. Entonces, bienvenidos y bienvenidas sean todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir aquí unos minutos con nosotros para dar inicio a este proceso de capacitación y formación. ¿Listo? Como ustedes ya es de su conocimiento, las personas que ya estuvieron en la inducción o ya estuvimos en estas dos primeras sesiones, pues básicamente nosotros vamos a llevar a cabo un proceso de capacitación y formación que consta a través del estudio de 7 normas internacionales, de las cuales vamos a revisar cómo se aplican y cómo se auditan 5 sistemas de gestión, que son el sistema de gestión de la calidad, el sistema de gestión ambiental, el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, el sistema de gestión de la seguridad y inocuidad de los alimentos y el sistema de gestión de cumplimiento legal o compliance. ¿Listo? Estas normas internacionales, estos sistemas de gestión se articulan o se pueden constituir o se pueden construir utilizando las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000 e ISO 37301, acompañando nuestro estudio de las normas ISO 31000 e ISO 31010 y para aspectos de auditoría, la norma ISO 19011. ¿De acuerdo? Que son las normas internacionales que nosotros vamos a estudiar o vamos a revisar a lo largo y ancho de este proceso de capacitación y formación. ¿Listo? Bien. Entonces, para iniciar, quiero aquí presentarles a ustedes las 2 unidades temáticas de este proceso de capacitación y formación, la cual la unidad 1 tiene que ver con conceptos y términos fundamentales, es decir, la idea es ubicarlos a ustedes o contextualizarlos a ustedes en la parte teórica o en ese marco teórico de las normas internacionales, definiciones, conceptos, temas procedimentales y normativos que obviamente son muy importantes para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Y la unidad 2 básicamente consiste en la lectura y aplicación de las normas que vamos a estudiar. Bien, esto con el propósito de que cuando ustedes vayan a realizar una auditoría de un sistema de gestión de este tipo, básicamente lo puedan hacer, dado que vamos a conocer con detalle la forma y los métodos que pueden aplicar las empresas para lograrle o lograr la conformidad, es decir, el cumplimiento de las normas internacionales que nosotros vamos a estudiar. ¿Listo? Entonces, el día de hoy iniciamos con la unidad 1, que tiene que ver con conceptos y términos fundamentales. ¿Listo? Sí, Néstor, vamos a revisar la norma ISO 31000 cuando lleguemos al capítulo 6 de las normas internacionales. Ahí vamos a ver la norma ISO 31000, ¿ok? Ahí la vamos a estudiar. Bueno, bien, como les decía a ustedes, el objetivo fundamental de la unidad 1 es básicamente contextualizarlos a ustedes, es decir, ubicarlos en espacio y tiempo acerca pues, de todos los elementos y las condiciones mínimas que se deben asegurar para facilitar y lograr la integración de los sistemas de gestión que nosotros vamos a estudiar. Y no solo eso, sino que también lograr que ustedes sepan en qué terreno nosotros los auditores nos vamos a desenvolver a la hora de realizar una auditoría de sistemas de gestión, ¿ya? Para que conozcan la magnitud, el tamaño y todo lo que implica un sistema de gestión y todos los factores que están alrededor del mismo para su funcionamiento y, por supuesto, su aplicación, implementación, como también su auditoría. Ese es el objetivo fundamental de la unidad 1 o de nuestra primera unidad. ¿Listo?
¿Hasta aquí alguien tiene preguntas con respecto a la unidad uno? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bueno, muy bien. Vale, ok. Y vamos ahora con, también nosotros queremos ir de forma incremental, es decir, vamos a ir progresivamente revisando todos los conceptos y términos fundamentales. Vamos a ir desde el concepto más elemental, que es la definición de sistema, hasta definir qué es un sistema integrado de gestión o en qué consiste un sistema integrado de gestión. ¿Listo? La idea es ir progresivamente, la idea es ir paulatinamente, ir evacuando todos los términos, los conceptos y términos fundamentales relacionados con todas las disciplinas que vamos a estudiar y de esta manera pues ya estemos preparados para poder iniciar el proceso de lectura, aplicación y auditoría de las estándares o de los requisitos que están contenidos en las normas internacionales que serán objeto de estudio. Omar Morán, ¿cuál es tu pregunta? Puedes colocar la pregunta en el chat de la sala o puedes colocar o levantar la mano y con gusto te habilitaré el micrófono para que puedas plantear tu pregunta. ¿Listo? Bien, vamos a ir por aquí. Y como les decía a ustedes, vamos a revisar, y aplicar adecuadamente las directrices pertinentes para poder planificar, implementar, poner en funcionamiento y también auditar los sistemas de gestión que se articulan a través de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 32000, ISO 19011 e ISO 37301, que básicamente son todas las normas que nosotros vamos a revisar. ¿Listo? ¿Les quedó claro entonces el objetivo fundamental de las dos unidades? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bueno, ok, bien. Bueno, entonces, inmediatamente vamos a empezar con la primera unidad. Omar, el repositorio digital, voy a preguntarle a mi compañero Edgar Castillo para que revisen el enlace de ingreso al material de trabajo, ¿vale? Al material de apoyo. ¿Listo? Voy a preguntarle, cuando finalicemos la sesión, voy a preguntarle qué ocurre con el enlace, pues porque toda la documentación está allí cargada. ¿Listo? No se preocupen por eso. O lo revisaremos a ver qué es lo que ocurre para que ustedes puedan ingresar y para que puedan descargar ese material, toda esa información documentada, ¿vale? Bueno, vamos entonces a revisar la unidad uno, que son los conceptos y términos fundamentales. Vamos a iniciar con esta primera parte o con esta primera mitad de este proceso de capacitación y formación. Y empezamos rápidamente con la definición de sistema. ¿Todos están observando lo que les comparto en pantalla? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Todos lo ven? Bueno, ok. Bien. ¿Qué es un sistema? ¿Sí? Para nosotros los auditores es importantísimo empezar nuestra formación en teniendo claro qué es un sistema. Bien. Según las normas internacionales, sistema lo definen como aquel conjunto de elementos interrelacionados, es decir, unos elementos que interactúan, ¿ya? Y que sirve para cumplir algún propósito. O ese conjunto de elementos que se interrelacionan o interactúan tiene un propósito, ¿de acuerdo? Y que ese propósito se va a lograr si y solo si todos los elementos que conforman ese conjunto, ¿sí? Actúen como un todo, como una sola unidad. Esa es la definición de sistema. Con gusto se la repito. Es un conjunto de elementos que se interrelacionan, que interactúan y que sirve para algo. Es decir, tiene un propósito, tiene un fin, tiene una misión, un objetivo. Y ese objetivo, esa misión o ese propósito
se podrá cumplir si y solo si todos los elementos que conforman ese conjunto actúan como un todo, como una sola unidad. Bien, vamos a ver algunos ejemplos relacionados con los sistemas. Tenemos básicamente el sistema circulatorio en nuestro propio organismo, ¿de acuerdo? Que está formado por la sangre, el corazón, las venas, las arterias, los vasos capilares. Y este sistema tiene dos propósitos fundamentales. El primero es transportar sustancias entre órganos, tales como oxígeno, dióxido de carbono, hormonas, nutrientes, etcétera. Y también tiene el propósito de controlar la temperatura de nuestro organismo. Quiere decir que para que el sistema circulatorio pueda cumplir con esos dos propósitos, todos los órganos y demás elementos que lo conforman tienen que funcionar como un todo, como una sola unidad. Hasta ahí me hice entender, sean tan amables, me confirman, por favor. ¿Listo? Bien. Esa es la definición del sistema. Aquí vamos a ver otros ejemplos. ¿Sí? Tenemos el sistema electoral que básicamente nos permite a los ciudadanos tomar decisión frente o tomar partido frente a las decisiones que tomen las administraciones o gobiernos de turno a través del voto popular. ¿Sí? Es decir, nosotros podemos tomar decisiones con respecto a la gestión de los gobiernos de turno, ¿sí? O tomar partido en las decisiones de los gobiernos de turno a través de eventos de sana democracia, como son el voto popular, las consultas populares, los referéndum, en fin. ¿Listo? Para que el sistema electoral pueda cumplir ese propósito, está compuesto por una serie de elementos, por una serie de órganos. El primero de ellos son las reglas de juego para organizar los eventos de sana democracia, es decir, hay unas reglas de juego para poder organizar elecciones o votaciones, referendos, consultas populares, cualquier manifestación democrática, tiene que planificarse según unas reglas de juego, según unos parámetros para poderlo hacer correctamente. Están los colegios electorales o también conocidos como las autoridades electorales. Están las urnas, que es de donde depositamos los votos. Están las papeletas o también llamados tarjetones, en donde se encuentran todas las opciones que podemos elegir con absoluta libertad. Tenemos el censo electoral que básicamente hace referencia a el número de personas en un país o en una región que está en edad de ejercer su derecho al voto. Estamos los votantes, estamos los miembros de la mesa electoral o jurados electorales, como también se les conoce. Están los mecanismos para procesar y comunicar los resultados en tiempo real, entre otros. ¿Sí? Entonces, para que ese sistema electoral pueda cumplir con su propósito, todos los elementos que lo conforman tienen que funcionar como uno solo, como una sola unidad o como un solo universo. Y por último, tenemos el sistema monetario, que básicamente está constituido de unas entidades o un ente regulador, ¿cierto? Tenemos la propia fábrica de la propia moneda, tenemos el tipo de cambio, tasas de mercado, tenemos los intermediarios financieros, entre otros, y básicamente el objetivo fundamental del sistema monetario es facilitar las transacciones de bienes y servicios entre las personas. ¿Sí? Entonces, para que el sistema electoral pueda cumplir con su propósito, todos los entes, todos los organismos y demás elementos que lo componen tienen que funcionar como si fuese un solo universo, que fue como si fuese una sola unidad. ¿Listo? Con estos ejemplos, ¿les ha quedado clara la definición de sistema? ¿Me confirman, por favor? Sean tan amables. ¿Sí? Bien. Esa es la definición según las normas internacionales del término sistema. Antes de continuar, quiero hacer un muy pequeñito paréntesis. ¿Listo? Para efectos de registrar la asistencia de todos ustedes, les agradecemos inmensamente que cuando ingresen a Zoom coloquen su nombre completo, así como aparece aquí en mi pantalla. Aquí está mi nombre completo.
ya que nosotros cuando finalice Zoom, le pedimos a esta aplicación, a esta plataforma, que nos genere el registro de todas las personas que estuvieron hasta que terminamos la sesión. Entonces, Zoom va a tomar los usuarios, todos los usuarios que se registraron. Sí, mi querido Omar, exactamente, así como lo tienes. Está perfecto. Entonces, para mañana les agradecemos inmensamente que cuando ingresen y Zoom les pregunte cómo se quieren identificar ustedes en la sala, les agradecemos que coloquen su nombre completo. Marinelli, el correo electrónico no nos sirve. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque necesitamos identificar exactamente quiénes asisten. Y si ustedes colocan su nombre completo en el chat de la sala, cuando terminemos la sesión, Zoom los va a borrar. Entonces tampoco nos sirve que ustedes coloquen el chat, su nombre completo en el chat de la sala. Entonces, para mañana les agradecemos que cuando vayan a ingresar a la sala de Zoom, coloquen su nombre completo. ¿Listo? Así que no hay problema. No hay problema si no pueden hoy, háganlo mañana. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? No coloquen su nombre completo en el chat de la sala, no va a servir. ¿Listo? Mañana, cuando ingresen, Zoom les pregunta cómo se quieren identificar, colocan su nombre completo y ya, suficiente, ¿vale? Ok, bien. ¿Por qué, ¿por qué solicitamos esto? Es para efectos de el registro de asistencia. ¿Listo? Ya que si ustedes no lo hacen, Zoom toma por defecto la marca del dispositivo donde ustedes están viendo la clase, o un correo electrónico, un número telefónico o alguna otra información totalmente distinta a su nombre completo. Entonces mañana les agradecemos que coloquen su nombre completo al iniciar la sesión. ¿Listo? Bien. Repito, mis estimados estudiantes, entonces para retomar lo que les estaba diciendo, ¿les quedó claro la definición de sistema? ¿Me confirman, por favor? ¿A todos les quedó claro esa definición? ¿Sistema? ¿Qué es un sistema? Bueno, ok. Bien, eso significa que nosotros, las personas, estamos rodeados de sistemas, estamos por todas partes, hay sistemas de todo tipo, de toda clase. Bien, eso significa, eso significa que los sistemas tienen ciertas características, ¿de acuerdo? Y son las que ustedes en este momento están observando en pantalla. La primera de ellas, los elementos interrelacionados actúan como un todo con el objetivo de lograr su misión, que es precisamente lo que les acabo de explicar. Es decir, la primera característica, ¿cuál es? Que gracias a la interrelación o a la interacción de todos los elementos que conformen ese conjunto, gracias a eso el conjunto va a poder cumplir con su propósito. Es decir, si el sistema circulatorio o si a través del sistema circulatorio nuestro organismo pretende controlar la temperatura corporal, tiene que garantizar que todos los elementos y órganos que componen el sistema nervioso funcionen como un todo. De lo contrario, no va a ser posible. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, los elementos interrelacionados actúan como un todo con el objetivo de lograr su misión. Es decir, el propósito por el cual existe un sistema se podrá cumplir si y solo si todos los elementos funcionen como una sola unidad. ¿Listo? La segunda característica, ¿cuál es? La disposición de cada uno de los elementos que componen el sistema es esencial o es fundamental para su funcionamiento. ¿Eso qué significa? Significa que en materia de sistemas es importante realizar dos cosas. Uno, detectar las posibles fallas del sistema y actuar antes de que las fallas sucedan. Y por otro lado, estar preparados y dispuestos para reaccionar ante una falla del sistema para lograr que el sistema recupere su normal desarrollo. Es decir, en materia de sistemas, y esto aplica para cualquier sistema, es indispensable implementar acciones o realizar acciones de prevención como también de corrección o acciones correctivas, ¿bien? Ya que todo sistema o ningún sistema es perfecto, entonces hay dos posibilidades: que las fallas se puedan detectar
antes de que sucedan e inmediatamente se actúe para evitar que las fallas sucedan o, en el peor caso, las fallas suceden y por lo tanto es necesario reaccionar y aplicar las correcciones y ajustes pertinentes para volver a lograr que el sistema siga su curso normal. ¿Me hice entender con estas dos primeras características? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bueno, ok, vale, perfecto. Bien, ahora, escuchen con atención la siguiente característica. Dice, si se quitan o se añaden nuevos elementos, el sistema cambia. ¿Eso qué significa? Digamos que en términos de las normas internacionales, las empresas no pueden dar por sentado el tipo y naturaleza de cambio o defecto que se va a generar el sistema por el simple hecho o por el tipo de cambio realizado. Me explico con el siguiente ejemplo. Las empresas no pueden asumir que por el hecho de que se eliminen elementos o componentes de un sistema, automáticamente se asuma que se van a generar efectos negativos. Y viceversa, por el simple hecho de que se aumenten o agreguen elementos a un sistema, no quiere decir que la organización tenga que asumir que ese aumentar elementos al sistema vaya a traer resultados positivos. Las normas internacionales, ¿qué es lo que dicen con respecto a los cambios de los sistemas? Cuando algo suceda dentro del sistema o cuando algún cambio, ¿sí? Se pretenda aplicarle al sistema, la organización lo que tiene que hacer es vigilar, controlar, hacer monitoreo, medir, evaluar y analizar los efectos que van a generar esos cambios. Porque quiero hacerles la siguiente pregunta a todos ustedes. ¿Será que en las empresas hay alguien que tenga una bola de cristal y sepa lo que va a ocurrir mañana? ¿Será que en las empresas hay alguien con la capacidad para poder predecir con exactitud lo que va a pasar mañana? ¿Lo que va a pasar en una semana? ¿Lo que va a pasar en un mes? ¿Lo que va a pasar en 3, 4 años? Exactamente. Nadie tiene la capacidad de poder, digamos, o tener ese poder de predicción. ¿De acuerdo? Lo que sí pueden hacer es un acercamiento o lo que pueden hacer es una proyección de lo que podría ser en el corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, ante esas aproximaciones, lo único que tiene que hacer la organización es estar atenta, muy alerta, muy pendiente, estar midiendo, analizando, evaluando todo lo que podría pasar, bien sea positivo, bien sea negativo, e inmediatamente formular las acciones pertinentes para evitar que cualquier consecuencia negativa suceda producto de los cambios o hacerse de aquellos beneficios que puedan generar los cambios y lograr que la organización aumente su desempeño. Entonces, por eso las normas internacionales simplemente dicen, ante los cambios, los sistemas cambian. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? Ante cualquier cambio que sufran los sistemas, simplemente el sistema cambia. Así de sencillo. Pueden que se generen resultados positivos como pueden que se generen resultados negativos. ¿Vale? Entonces, ante eso, las empresas tienen que estar muy alertas, tienen que estar muy pendientes, tienen que estar midiendo, evaluando, analizando, revisando, observando, monitoreando el comportamiento de los efectos que puedan generar los cambios en la organización. ¿Listo? Es muy importante que lo vayamos teniendo en cuenta de una vez. Dice, cuarta característica, si el sistema se divide, no se consiguen más sistemas iguales. Por el contrario, es muy probable que el sistema deje de funcionar, lo haga de manera defectuosa o con un comportamiento distinto al original. A mí siempre me gusta explicar esto con el siguiente ejemplo. Imaginemos todos los presentes en la sala una bicicleta común y corriente, ¿sí? Y supongamos que separamos la bicicleta en todas sus partes. Por un lado tenemos el timón, por otro lado tenemos los pedales,
por otro lado tenemos la estructura metálica, por otro lado tenemos la cadena, por otro lado los neumáticos, por otro lado el sistema de freno o de frenado, en fin, separamos la bicicleta en todos sus elementos. Quiero hacerles la siguiente pregunta. Mágicamente o esporádicamente, de cada elemento es posible que surja una nueva bicicleta igual a la original. ¿Qué opinan ustedes? Esporádica o mágicamente es posible que de cada elemento que se ha separado, se encuentre separado de la bicicleta, pueda surgir una bicicleta igual a la original. Exactamente, eso no es posible. ¿Por qué? Porque cada elemento que compone una bicicleta, porque cada elemento que compone una bicicleta, su función no es generar o producir bicicletas, son funciones que van de acuerdo con la naturaleza o el objetivo de la bicicleta. Es decir, la bicicleta para nosotros será un medio de transporte terrestre que nos va a llevar de un punto A un punto B. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, los elementos que componen la bicicleta van en función de esa misión, van en función de ese propósito. Recuerden que los sistemas son un conjunto de elementos que se interrelacionan y que tienen un propósito, tienen una misión por cumplir. En este caso, la misión de la bicicleta es transportarnos de un punto A a un punto B vía terrestre. Por lo tanto, todos los elementos que la conforman están en función de ese propósito, porque para que la bicicleta cumpla con ese propósito, todos van a interrelacionarse. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? Sean tan amables. ¿Listo? Por esa razón, de cada elemento que compone una bicicleta no podemos esperar una bicicleta igual al original. No. Todos los elementos que componen una bicicleta tienen su propio desempeño, tienen sus propias características que al interrelacionarse con los demás elementos que conforman la bicicleta, ayudan que la bicicleta como conjunto de elementos cumpla con su propósito. Entonces, las normas, ¿qué es lo que nos dicen a nosotros en este punto? Si el sistema se divide, en primer lugar, no se consiguen más sistemas iguales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Les quiero hacer la siguiente pregunta. Si nosotros tenemos dividida todos los elementos y supongan ustedes que yo me paro encima de la cadena por sí sola me va a llevar a mi destino. ¿Qué opinan ustedes? Correcto, no me va a llevar a mi destino, ¿de acuerdo? Segundo, si yo me paro encima de los pedales, por sí solos, los pedales me van a llevar a mi destino. Exactamente, porque esa no es la misión de los pedales, ni tampoco es la misión de la cadena. Los pedales tienen una función total, un propósito totalmente diferente al de la bicicleta. Y el propósito de la cadena también es completamente diferente al de la bicicleta como conjunto de elementos que se interrelacionan. Entonces, cuando nos dicen las normas internacionales que en caso tal de que los sistemas se dividen, pueden suceder tres cosas. ¿Qué significa dividirse? Que se rompa ese vínculo, ¿sí? Que se rompa ese lazo que le permite interactuar a los elementos que conforman un sistema. Dice, si ese lazo se rompe, si ese vínculo se llega a quebrar, ¿sí? Pueden suceder tres cosas. Que es probable que el sistema deje de funcionar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros tenemos la bicicleta completa y separamos uno de sus componentes, supongamos los neumáticos, quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿El resto de la estructura de la bicicleta nos puede llevar a nuestro destino sin los neumáticos? ¿Qué opinan ustedes? Exactamente, no nos van a poder llevar a nuestro destino. ¿De acuerdo? Entonces, es muy probable que cuando ciertos elementos del sistema se separen de esa estructura, se separen de ese conjunto, es probable que el sistema deje de funcionar. Bien, como en el caso de la bicicleta. Hasta ahí me hice entender, sean todos tan amables. ¿Sí?
¿Listo? Ok. Entonces, repito, es muy probable que cuando uno o más elementos de un sistema, el que ustedes quieran, se divida de ese conjunto, se separe de ese conjunto, hay tres posibilidades. Una de ellas, que el sistema deje de funcionar. Dos, que el sistema funcione de manera defectuosa. Les quiero colocar el mismo ejemplo de la bicicleta. Supongan ustedes que ahora no quitamos los neumáticos, sino que quitamos los pedales. Pregunto, aún así quitando los pedales y conservando el resto de la estructura, ¿sí? Los neumáticos, la estructura metálica, el timón y demás, ¿es posible que podamos llegar a nuestro destino? Bueno, es probable que podamos llegar a nuestro destino, pero nos va a costar más trabajo, ya que no contamos con el elemento que nos permite a nosotros multiplicar nuestra fuerza para convertirla en movimiento con el resto de la estructura. Entonces, en este caso, la bicicleta sí podría funcionar, pero en este caso lo haría de manera defectuosa, es decir, nos tardaríamos más tiempo, nos requeriría un esfuerzo mayor para poder hacer que la bicicleta cumpla con su propósito. Entonces, al quitarse los elementos elementos como los pedales, por ejemplo, ¿sí? De la bicicleta, es muy probable que obviamente su desempeño no sea el esperado y que quien la utilice necesite realizar un esfuerzo mayor para poder lograr su propósito, que será llegar al destino que desee a través de la bicicleta. Bien. Y el tercer caso es que el sistema funcione de una manera distinta al original o que tenga un comportamiento distinto al original. Por ejemplo, le coloco el siguiente caso. Supongamos que, listo, le separamos o le quitamos los pedales a nuestra bicicleta. Esa bicicleta, les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Se podría utilizar como una herramienta de arrastre de cargas? Ya no de transporte, sino podríamos utilizarla como una herramienta para, no sé, movilizar cargas, por ejemplo. Exactamente. Entonces, al dividirse los pedales en ese caso y al no tener el desempeño esperado, entonces la bicicleta como conjunto ahora ya no funcionaría como un medio de transporte, sino que ahora tendría un desempeño distinto al original. Por ejemplo, ya no sería un medio de transporte, sino que se podría utilizar, por ejemplo, como un medio de cargas livianas, por ejemplo, para cargar ciertas cajas o para mover ciertas cajas de un lugar a otro, distancias cortas, entonces ya no sería un medio de transporte, sino sería un instrumento, por ejemplo, para la movilización de cargas pequeñas, por ponerlo de alguna manera. ¿Les quedó claro esta cuarta característica? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? Bien, ok, perfecto, vale. Y quinta característica, y tengan en cuenta lo siguiente, dice, el comportamiento de un sistema no se puede predecir dividiéndolo y analizando sus partes, pues dicho comportamiento depende de la estructura global. Esto hace parte de uno de los principios fundamentales de nosotros los auditores. ¿Y cuál es ese principio fundamental? Si nosotros pretendemos evaluar un sistema, que para nuestro caso serán los sistemas de gestión, ¿sí? Nosotros como auditores tenemos que evaluar todo el sistema. Es decir, yo no puedo tomar el sistema de gestión y evaluar parcialmente, valga la redundancia, alguno de sus elementos, para luego concluir acerca del desempeño global del sistema. Yo lo que tengo que hacer, yo lo que tengo que hacer es revisar todo el sistema, revisar toda esa estructura para que con absoluta certeza yo pueda generar mi dictamen con respecto al desempeño del sistema. Por la simple y sencilla razón de que cada elemento que compone un sistema tiene un desempeño específico, ¿de acuerdo? Es decir, si yo voy a revisar la bicicleta y solo me fijo en los pedales y, por ejemplo, en la cadena,
yo no puedo concluir acerca del desempeño de la bicicleta por solamente haber mirado o revisado o evaluado los pedales y la cadena. ¿Por qué? Porque los pedales tienen una función diferente al de la bicicleta como conjunto y la cadena tiene una función diferente a la de la bicicleta como conjunto. ¿A dónde quiero llegar yo? Cuando nosotros realizamos auditorías de sistemas de gestión y empezamos a revisar cada uno de los elementos, ¿de acuerdo? Un elemento me lleva a otro y a su vez ese otro elemento me lleva a otros dos y cada uno de ellos empiezan a desencadenarse una serie de interrelaciones que me obligan a mí como auditor a revisar todo el sistema. A eso hacemos referencia cuando hablamos de la quinta característica, que si nosotros deseamos como auditores en este caso o para nuestro caso dictaminar el desempeño de un sistema de gestión, nosotros tenemos que evaluar todo. ¿Por qué? Porque es un conjunto de elementos que se interrelacionan. Y las distintas interrelaciones de los elementos que componen el sistema nos van a llevar a revisar todo el sistema. Les repito, si yo empiezo revisando un elemento, ese elemento puede estar interrelacionado con otros dos. Y a su vez, cada uno de esos elementos pueden estar interrelacionados con otros dos y se activa toda una red de interrelaciones que nos va a llevar a nosotros como auditores a revisar todo el sistema de gestión, para que con absoluta certeza nosotros nos podamos expresar con respecto al desempeño del sistema de gestión. ¿Me hice entender? Sean tan amables. ¿Listo? Vale. Nailibet, con gusto. Puedes hacer tu pregunta. Nailibet, ¿estos elementos aplican para todas las normas o solo para los sistemas de gestión? Nailibet, y para todos. Nosotros estamos hablando de sistemas de gestión que se construyen a través de aplicación de unas normas internacionales. Quiere decir que todo lo que estamos hablando se ha extraído de las normas internacionales para explicarles a ustedes cómo funcionan y se auditan los sistemas de gestión. ¿Me hice entender Nailibet y para todos? ¿Sí? ¿Vale? Bien. Perfecto, muy bien. Observen ustedes entonces cómo resumimos en relación al desempeño de un sistema de gestión, cómo lo resumimos de una manera muy general. Dice, un sistema funciona como un todo y tiene propiedades distintas de las partes que lo componen, que es precisamente lo que les acabo de decir. Yo no puedo esperar que el timón de la bicicleta me lleve a mi destino, porque la función o la misión del timón de la bicicleta no es llevarme a mi destino, es darle dirección a toda la estructura. Pero para poderle dar dirección a toda la estructura necesito de los pedales, de la cadena, de la estructura metálica, de la silla o el sillín, de los neumáticos y todos los elementos que conforman una bicicleta. ¿De acuerdo? Yo no puedo esperar, como les decía a ustedes, que los pedales por sí solos me lleven a mi destino. Para que los pedales me puedan llevar a mi destino, necesito el resto de la estructura. Entonces ahí, digamos que entra a jugar o a constituirse un sistema de elementos que se interrelacionan, conocido como bicicleta, cuyo propósito es transportarnos vía terrestre de un punto A un punto B, gracias a la interrelación de todos los elementos que conforman ese conjunto o ese sistema llamado bicicleta. Bien. Si el sistema se descompone, no se encontrarán sus propiedades en ninguna de sus partes, como se los estaba explicando, ya que sus propiedades solo surgen cuando está en marcha como conjunto, que es precisamente lo que les he venido explicando con el ejemplo de la bicicleta. Lo dicho hasta acá, ¿les ha quedado claro, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? ¿Vale? Ok, muy bien. Con la definición de sistema totalmente clara, ¿sí? Pasamos ahora a la definición de sistema de gestión. Antes de continuar, les quiero hacer la siguiente pregunta. Para ustedes, ¿qué significa esa palabra, gestión? ¿Qué significa para ustedes ese término gestión?
¿O qué se les viene a la cabeza cuando escuchan esa palabra? Gestión. A ver, lo pueden colocar en el chat de la sala, muchachos. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan ese término o esa palabra? Gestión. Hacer, ok. ¿Qué se debe realizar? Planificar, tomar acciones para cumplir objetivos, ejecutar un conjunto de actividades interrelacionadas y enfocadas a un fin. Correctos, acción, actividades, cumplimiento de objetivos, delegar, acción, actividades planificadas para lograr un resultado. Muy bien, exactamente. Pasos necesarios para llevar a cabo un objetivo, hacer, accionar, seguimiento, ¿ok? Acción, actividad que se debe hacer, actividades, hacer algo que funcione, optimizar recursos, implementar negocio, hacer algo para, ¿ok? Estamos de acuerdo, muchachos, exactamente. Cuando nosotros hablamos de gestión, estamos haciendo referencia a actuar, a hacer algo al respecto. ¿Qué es ese respecto? Unos objetivos y unas metas. Para lograr esos objetivos y metas, ¿qué necesitamos? Una estructura. Esa estructura se compone de unos elementos, de unos recursos, y que para poder accionar o para poder hacer algo, ¿sí? Necesitamos unas directrices. Bien, a todo eso es lo que nosotros llamamos sistema de gestión. Entonces, la gestión es ese actuar, es ese accionar con respecto al cumplimiento de algunos objetivos y metas trazados o para cumplir un propósito. ¿De acuerdo? Entonces, repito, para cumplir ese propósito a través de esa acción o a través de ese accionar, debemos contar, las organizaciones deben contar con una estructura compuesta por unos recursos, ¿sí? A través de los cuales se utilizarán para cumplir unos objetivos y metas claramente definidos, estratégicamente definidos, ¿de acuerdo? Y a través de una serie de criterios de actuación y métodos de trabajo que va a permitir que ese accionar cumpla con esos objetivos y metas. Entonces, eso es lo que globalmente conocemos como sistema de gestión. Ahora, se los voy a explicar de una manera muy sencilla o como lo contemplan las normas internacionales el término sistema de gestión. Dice así, es un conjunto de elementos interrelacionados que nos permite desarrollar nuestro negocio. Un sistema de gestión es aquel conjunto de elementos o recursos que toda empresa tiene y que se interrelacionan o interactúan para llevar a cabo su actividad económica. ¿De acuerdo? Una empresa para que funcione necesita de un sistema de gestión, es decir, de una serie de elementos, de una serie de recursos, toda una estructura para poder llevar a cabo su negocio. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de negocio? A su actividad económica. Me hice entender, sean todos tan amables, me confirman, por favor, que es un sistema de gestión. Es aquel conjunto de elementos interrelacionados con los que cuenta una organización para llevar a cabo su actividad económica. Bien, les voy a mostrar un ejemplo. Permítanme aquí unos minutos y les voy a mostrar unos ejemplos. Permítanme unos minutos, unos segundos nada más y ya se los voy a mostrar. Listo. Ahí está. ¿Están observando lo que les muestro en pantalla? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Miren, esto es lo que normalmente nosotros encontramos en una organización. Por ejemplo, una organización promedio, ¿sí? Encontramos recursos, personas, instrumentos, herramientas, en fin, relacionados con la atención y servicio al cliente, por ejemplo, la administración y control de inventarios, la gestión del talento humano, la adquisición de bienes y servicios o las compras en general,
una planificación y gestión financiera, unas actividades, recursos, una estructura para hacer mantenimiento de recursos y de la propia infraestructura, tal vez medidas o procesos relacionados con auditoría y control interno, producción de bienes y servicios, entre otros. ¿Sí? Normalmente las empresas configuran una serie de tareas, actividades para luego establecer unos procesos y todos esos procesos se interrelacionan para llevar a cabo su actividad económica. Quiere decir que todas las empresas existen porque cuentan con un sistema de gestión. Esto significa que toda organización funciona con un esquema de sistema de gestión y eso ustedes lo pueden comprobar con cualquier organización, ya sea una entidad gubernamental o ya sea una entidad privada, con o sin ánimo de lucro, micro, pequeña, mediana, gran empresa, etcétera, etcétera. Todas las empresas funcionan con un esquema de sistema de gestión para poder llevar a cabo su actividad económica o para desarrollar su actividad económica. Toda organización constituye una serie de elementos o construye una estructura basándose en unas tareas, en unas actividades, para luego constituir unos procesos y es necesario agregarle a esos procesos recursos, por ejemplo, unas directrices, entre otras, para lograr que al interrelacionarse dentro de la organización todos estos elementos, surja esa sinergia necesaria para lograr que la organización ejecute su actividad económica sin ningún problema. Entonces, toda organización funciona bajo un esquema de sistema de gestión. ¿Me hice entender hasta acá? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Entonces, observen ustedes que hasta aquí ni siquiera estamos hablando ni de calidad, ni de gestión ambiental, ni ninguna de las disciplinas que nosotros vamos a estudiar. Aquí solamente estamos hablando de la estructura con la que cualquier empresa funciona normalmente. Estamos haciendo referencia a la estructura que cualquier organización puede constituir para llevar a cabo su actividad económica. ¿Listo? Entonces, para que tengan muy en cuenta la definición de sistema de gestión. ¿Listo? Bien, permítanme un momento, por favor, y vamos a continuar por acá. Ok, perfecto. ¿Están observando de nuevo lo que les muestro en pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, listo. Muy bien, listo. Observen ustedes. ¿Cómo lo definen las normas, cómo definen las normas internacionales el término sistema de gestión? Dice, conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. Es decir, supongan ustedes que todos nosotros queremos asociarnos para crear una empresa. Por ejemplo, una empresa para la recolección, el transporte y disposición final de residuos peligrosos. ¿Sí? Todos los presentes en la sala los hemos asociado para constituir una empresa que se encargue de recolectar, ¿sí? De transportar y darle disposición final a residuos peligrosos. Esos son nuestros tres objetivos, ¿sí? Esos son nuestros tres objetivos. Recolectar, transportar y darle disposición final a los residuos peligrosos. Quiere decir que para poder realizar esas actividades o para poder llevar a cabo nuestra actividad económica que consta de estos tres frentes de trabajo, ¿qué necesitamos? Personas, vehículos, por ejemplo, unas instalaciones adecuadas para segregar y darle disposición final a los residuos peligrosos,
unos instrumentos, aparatos y o maquinaria especializada para darle gestión o disposición final a esos residuos. Necesitamos cumplir con unos requisitos legales, con unas licencias o permisos para poder llevar a cabo nuestra actividad económica. Necesitamos documentar o establecer parámetros o criterios de actuación para poder llevar a cabo todas las tareas y actividades que se tengan que hacer, ¿de acuerdo? También tenemos que contar con unos recursos económicos para mantener operativa la organización y, por supuesto, establecer directrices como políticas, objetivos y metas para cumplir con nuestra actividad económica al pie de la letra. Todo lo que les acabo de decir es lo que llamamos sistema de gestión. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? Sean todos tan amables. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Obviamente, es importante también reconocer que hay algunas empresas, digamos, que tienen sus sistemas de gestión más o menos organizados, formalizados, como hay otras organizaciones que no lo tienen tan estructurado como tan organizado. Pero en cualquiera de los casos, toda organización funciona con un esquema de sistema de gestión. Ya para terminar estos ejemplos de los sistemas de gestión, miren, supongan ustedes que yo les digo, muchachos, les tengo el negocio del año. Y ustedes dirán, perfecto, profesor, lo escuchamos. Y les digo, mire, yo quiero que todos ustedes hagan parte de una empresa con la que yo quiero cultivar la naranja. Ustedes dirán, bueno, profesor, está bien, sí, cultivar la naranja parecería un buen negocio. De la naranja podemos sacar muchos derivados. El zumo de la fruta es delicioso. Además, tiene muchísimos elementos y sustancias muy importantes para nuestro organismo. Está bien, profe. Digamos que en materia de consumo, en materia medicinal y otras alternativas que se pueden derivar de la naranja, podría ser un buen negocio, un buen proyecto. Pero, profesor, primero, ¿usted ya tiene claro en dónde va a cultivar la naranja? Profesor, ¿usted ya hizo los estudios de suelo para saber en qué parte del mundo vamos a cultivar la naranja? Tercero, profesor, ¿usted ya tiene claro cuál especie o tipo de naranja vamos a cultivar? Cuarto, profesor, ¿usted ya tiene claro a qué clientes quiere llegar? ¿A qué tipo de cliente o cuál es su nicho, profesor? Si internacional o nacional solamente. Profesor, ¿usted ya tiene claro los equipos, herramientas y maquinaria y todos los demás insumos que se necesitan para poner un cultivo de naranja? Profesor, ¿usted sabe cuánto dura el ciclo de un cultivo de naranja? Profesor, ¿usted ya tiene claro todos los permisos, licencias que se tienen que pedir para cumplir o para llevar a cabo el proyecto sin ningún problema? Profesor, ¿usted ya tiene claro o ya tiene documentado los criterios de actuación, es decir, ya tiene procedimientos instructivos, manuales, protocolos, reglamentos, algo que diga cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué se tienen que ejecutar las tareas y actividades para llevar a cabo el, el proyecto? Profesor, ¿usted sabe a qué peligros se exponen los colaboradores en el día a día? Profesor, ¿usted ya sabe qué debe hacer con los residuos que se van a generar producto del proyecto? Es decir, ambientalmente hablando, ¿usted ya sabe cómo darle tratamiento a los residuos que se puedan generar del proyecto? Profesor, ¿usted ya tiene claro cuáles son las condiciones de inocuidad en las que se tienen que garantizar que la naranja, la fruta de la naranja, no vaya a perjudicar la salud de quienes lo vaya a consumir? Profesor, ¿usted desea entregar la naranja en bruto, es decir, la fruta de la naranja, o desea sacar productos derivados de la naranja? Es decir, profesor, usted tiene un sistema de gestión para llevar a cabo su proyecto. Mis estimadísimos estudiantes, ¿les quedó definitivamente claro qué es un sistema de gestión? Sean todos tan amables de confirmarme, por favor. ¿Sí? ¿A todos les quedó claro qué es un sistema de gestión? Bien, ok, perfecto. Vale, con gusto, muchachos, con todo gusto. Ok, sigamos. Entonces,
¿Qué pasa? Alrededor de la definición de sistema de gestión hay otros conceptos que son muy importantes y que a partir de aquí en adelante, como estamos en esta etapa de conceptos y términos fundamentales, es muy importante que ustedes los tengan en cuenta para que puedan dimensionar, ¿sí? Para que puedan tener claro en qué campo nos estamos metiendo, ¿sí? Por decirlo coloquialmente. Bien, por ejemplo, un sistema de gestión debe tener elementos, digamos, o directrices generales de funcionamiento, como lo son las políticas. Dicen que las políticas son intenciones y dirección de una organización como las expresa formalmente su alta dirección. Es decir, una política es una declaración de unos compromisos que todos deben cumplir para lograr que ese sistema de gestión funcione de acuerdo a esas directrices. Dado que las políticas, aparte de ser unas intenciones determinadas por los miembros de la alta dirección, ya les digo quiénes son los miembros de la alta dirección, esos compromisos ahora se van a convertir en la piedra angular de los sistemas de gestión para que puedan funcionar correctamente y de esta manera asegurar que el sistema de gestión cumpla con su propósito. Me voy a adelantar un poco a los sistemas de gestión que vamos a estudiar, pero quiero que les quede desde ya claro qué son las políticas para los sistemas de gestión. Por ejemplo, a través del sistema de gestión ambiental se busca evitar a toda costa la contaminación ambiental, ¿de acuerdo? Quiere decir que para poder asegurarse de que a través de ese sistema de gestión se va a evitar cualquier circunstancia de contaminación ambiental, ¿listo? Esto tendrá que hacer parte de un compromiso declarado por la alta dirección en la política del sistema de gestión para que lo transmita de la siguiente manera a todos los colaboradores de la organización. Es decir, la alta dirección debe decir en su política o en las políticas que considere pertinente, nos comprometemos a implementar medidas para evitar la contaminación ambiental que se pueda generar producto de nuestra actividad económica. Ese compromiso ahora en adelante se va a convertir en una de las directrices que se tiene que cumplir en todo el sistema de gestión. ¿De acuerdo? Y de esa manera, todos los que hacen parte de la organización ahora apuntarán sus esfuerzos a cumplir con ese propósito. ¿Por qué razón? Porque los propósitos se demuestran con resultados. Los buenos propósitos no pueden quedar así, no pueden quedar en buenas intenciones, poéticamente dulces al oído y muy confortables para quien las escucha o las lee. No, los compromisos establecidos o declarados en una política son compromisos que a partir de ahí, cuando aparecen en una política, se convierten en unas directrices o en los principios rectores de un sistema de gestión, ya que esos principios se tienen que cumplir. ¿Y cómo se cumplen? A través de resultados. ¿Me hice entender qué significa una política para un sistema de gestión? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bien. Ok. ¿Se puede decir que es su misión y visión? No, Brangelis, no. Una cosa es la misión y otra cosa es la visión. Son totalmente dos cosas distintas. Les voy a decir qué es la misión. La misión básicamente consiste en la descripción de la actividad económica a la que se dedica la empresa. Eso es todo. ¿Sí? La misión expresa a lo que se dedica la empresa. Nada más. La visión es el lugar al que quiere llegar la empresa en el corto, mediano o largo plazo. Son dos cosas totalmente diferentes a una política. Me hice entender, Brangelis y todos me confirman, por favor. Son dos cosas totalmente distintas. Misión, visión y la política para cualquier sistema. Bien, ok, excelente. Ahora,
Dice, ¿quiénes son los miembros de la alta dirección? Es una persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel. Es decir, en organizaciones siempre van a haber unas cabezas visibles de toda la empresa, ¿bien? Como se conocen, por ejemplo, como representante legal, o también se expresan dentro de una estructura organizacional como gerente general, subgerentes, mesas directivas, juntas directivas, en fin. Las personas, inclusive los propietarios de una empresa o el propietario de la organización, ¿de acuerdo? Son esas personas las encargadas de asegurarse de que la organización coja o la organización tenga el rumbo que esperan. Por eso dice, persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel. Se encargan nada más y nada menos de planificar, de dirigir y controlar el rumbo de la organización. Son los encargados de tomar decisiones que aseguren el mantenimiento o la permanencia de la empresa en el mercado. Son los encargados de determinar y poner a disposición los recursos necesarios para que la organización en general siga funcionando correctamente. Son los que formulan las políticas de la organización, ¿de acuerdo? Pero esa política no debería ir alineada con esa misión y visión. Alexis, no realmente, ¿por qué razón? Porque las políticas bueno, a ver, es cierto que la misión y la visión son dos elementos fundamentales en la planificación o planeación estratégica de cualquier organización. Sin embargo, la política establece las directrices, ¿de acuerdo? Para que ahora, desde el punto de vista de un sistema de gestión, todos cumplan esas directrices en el marco de la realización de su actividad económica y cumplimiento de objetivos y metas, ahora alrededor de unas disciplinas que son las que vamos a estudiar. Me explico con el siguiente ejemplo. Si la alta dirección establece, ¿cierto? Si la alta dirección establece unos objetivos, por ejemplo, en materia de productividad, ¿sí? Aumentar en un 15% los niveles de productividad o los objetivos y metas que considere pertinente, perfectamente la alta dirección podrá determinar una o varias políticas que indiquen cuáles son las directrices que se tienen que cumplir en materia de productividad, sin perder de vista a qué se dedica la empresa. ¿Me hago entender? Entonces, las políticas se constituyen ahora en esas directrices o principios rectores que tendrán que aplicarse y cumplirse en una organización para cumplir unos objetivos y metas claros y estratégicamente establecidos, no solo en el marco del cumplimiento de su actividad económica, sino también buscando lograr unos resultados esperados o generar unos resultados esperados. Repito, sin olvidar a qué se dedica la organización, sin olvidar ese lugar a donde quiere llegar la empresa. Me hice entender, mi querido amigo Alexis, José, y para todos me confirman, por favor. ¿Vale? Vale, perfecto. Las políticas son normas y procedimientos para alcanzar un objetivo. Helen, no lo veamos tanto como procedimiento, no lo asociemos tanto como digamos, a la declaración de unos parámetros, a la declaración de unos métodos de trabajo y criterios de actuación. O sea, aquí quiero hacer un paréntesis para explicarles lo siguiente. Supongan ustedes, ¿sí? Que yo soy el gerente general de la empresa donde todos trabajamos. Supongan que todos los presentes en la sala trabajamos en una empresa y yo soy el gerente general. ¿Sí? Listo. Yo les digo a ustedes, mis estimados estudiantes, nos comprometemos a elevar los niveles de utilidad para el primer semestre del año 2025. ¿Listo? Supongan ustedes que nos comprometemos o quiero que todos nos comprometamos a elevar en un 10%, por ejemplo, el margen de utilidad para el primer periodo, para el primer semestre del año 2025 con respecto al segundo periodo del 2024, para tener un punto de comparación, para saber si lo cumplimos ese compromiso o no lo cumplimos. Bien, ese es el compromiso, esa es la directriz que se tiene que cumplir. Ahora, los métodos de trabajo
es decir, procedimientos, instructivos, manuales, protocolos, reglamentos y demás, se formulan es para cumplir la directriz que establecía en la política. Por lo tanto, la política no se constituye en sí misma como un conjunto de directrices que se tienen que aplicar para cumplir unos objetivos y metas. No, la política establece lo que se tiene que cumplir a través de unos compromisos reflejados por la alta dirección en una declaración que se llama política. Y la empresa tendrá que definir los métodos de trabajo y criterios de actuación, es decir, la propia empresa tendrá que ahora establecer cómo van a cumplir esos objetivos y metas. Entonces es allí donde vienen los procedimientos instructivos, manuales, protocolos, reglamentos, contratación de personal, formulación de y toda una serie de elementos alrededor de esa directriz. Me hice entender, mi queridísima Helen García, y para todos me confirma, por favor. ¿Listo? Mis estimados estudiantes, hasta aquí todo lo que les he dicho, ¿les ha quedado claro? Sí. Bien, vale, muchachos. Excelente. Ok, perfecto. Listo. Ahora, ya tenemos claro qué son las políticas para un sistema de gestión, ¿sí? Y se van a dar cuenta que son, obviamente, sin restarle importancia al resto de los elementos, son una parte muy importante de un sistema de gestión. Ya sabemos quiénes son los miembros de la alta dirección y para que ustedes lo sepan, mis estimados estudiantes, los miembros de la alta dirección son los responsables de asegurarse de que un sistema de gestión funcione. Es decir, algo que les quiero dejar absolutamente claro es que la responsabilidad del sistema de gestión, ¿sí? La responsabilidad del sistema de gestión no puede caer en los hombros y en las manos de aquella persona que ocupa un cargo denominado líder HSQ, coordinador HSQ, director HSQ. No, esa persona o el equipo de trabajo que se conforme, el equipo interdisciplinario que se conforme alrededor de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión, ellos no son los responsables, de ninguna manera. Los responsables son los miembros de la alta dirección porque ellos son los encargados de asegurarse de que se den que estén presentes todas las garantías mínimas para que el sistema funcione. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta persona conocida como líder del sistema de gestión, director, como lo quieran llamar ustedes, es tan solo un interlocutor entre la alta dirección y el resto de la organización para lograr que ambas partes trabajen en equipo. Ese es el papel fundamental del líder del sistema de gestión. Convertirse en el interlocutor entre la alta dirección y el resto de compañeros o el resto de equipos de trabajo para que estas dos partes precisamente trabajen en equipo, trabajen como si fuese una sola unidad, trabajen alrededor del sistema de gestión, pero como un solo equipo, como un solo conjunto de personas motivadas e interesadas en lograr que el sistema de gestión funcione y evolucione como se espera. ¿De acuerdo? Entonces, los miembros de la alta dirección son los únicos responsables de que el sistema de gestión funcione. Nada más o nadie más, digamos, o sobre nadie más recaería la responsabilidad de que el sistema de gestión funcione. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy, pero muy claro. Bien, bueno. Ahora, obviamente, como se los había dicho a ustedes, perdón, los, los compromisos que se formulen o los compromisos que se declaren en una política se tienen que demostrar. Es decir, se tienen que cumplir a través de resultados, ¿sí? Es como si yo les dijera a ustedes, me acaban de seleccionar como el director técnico del mejor equipo de Europa, el que ustedes quieran, el que más les gusta a ustedes, ¿sí?
Y resulta que yo me dirijo hacia los miembros de la alta dirección de ese equipo y les digo, me comprometo a lograr que este equipo salga campeón en la temporada que viene. Me aseguraré o lograré que el equipo gane todos los campeonatos a nivel local y a nivel internacional o de Europa, a nivel local y de Europa, ganar todos los campeonatos. Me aseguraré de seleccionar los mejores jugadores para lograr cumplir con ese propósito y también me encargaré de constituir un equipo interdisciplinario de médicos, fisiatras, fisiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas y todos los demás profesionales que amerita un equipo de fútbol. ¿Cómo hago para demostrar que voy a cumplir con esos propósitos, muchachos? ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo creen ustedes que yo tenga que demostrar que estoy cumpliendo con esos compromisos? ¿Cómo lo hago? ¿A través de qué? ¿Mm? ¿Cómo creen ustedes? Correcto. Muy bien, María. Muy bien, Jorge. Adrián, exactamente. Con resultados. Muy bien, Emilsa. Con resultados. No hay otra forma de hacerlo. Son resultados. Eso quiere decir que esos compromisos, para que sean medibles, tiene la organización que formular objetivos y metas. ¿Por qué razón? Porque los objetivos y metas le permiten a las empresas medir cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento de los compromisos o directrices contemplados en una política. Es decir, cuando yo diga, me comprometo a lograr que en la temporada que viene, ¿sí? Nuestro equipo salga campeón, ¿sí? Así como está propuesto esa buena intención, les quiero hacer una pregunta. ¿Es posible medirlo de alguna manera? O sea, el simple hecho de que yo le proponga a la alta dirección ganar el campeonato local y europeo, ¿basta para poderlo medir cualitativa y cuantitativamente? Exactamente, así no se puede medir, no se puede medir, ¿de acuerdo? Ahora, otra cosa es que yo diga, yo sea consciente que para poder ser campeón, supongan que son 34 fechas o 34 partidos, ¿cierto? Supongan ustedes que son 34 partidos. Como mínimo, para poder ser campeón, debo ganar 30 de esos partidos. Eso significa que cuantitativamente sí puedo medir ese compromiso. Ahora, para poder demostrar que voy a ser campeón local, por ejemplo, tengo que cumplir o ganar con al menos 30 encuentros. Esos 30 encuentros ahora sí me permiten medir a mí cuantitativamente ese compromiso. Quiere decir que esos 30 encuentros ahora, con respecto a ese compromiso, se convertirán en objetivos y metas. Por eso, los objetivos y metas les permiten a las empresas medir cuantitativa y cualitativamente los compromisos que plasmen una política. Por lo tanto, en los sistemas de gestión, tanto la política y los objetivos y metas del sistema de gestión tienen que estar totalmente alineados. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Entonces, cuando yo expreso, es decir, como lo dicen las normas internacionales, resultado a lograr, es decir, los objetivos pueden referirse a diferentes disciplinas como objetivos financieros, de seguridad y salud, ambientales, de inocuidad, de cumplimiento legal, en fin, pueden formularse objetivos y metas de cualquier índole y se pueden aplicar en diferentes niveles como estratégicos para toda la organización, para un proyecto en particular, para los productos, para los servicios, para los propios procesos, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque, repito e insisto, las buenas intenciones no se pueden medir.
De ninguna manera. Las buenas intenciones o los buenos propósitos que reposan en una política por sí mismos no son medibles. Son medibles en la medida que cada propósito tenga asignado un objetivo y una meta. Por ejemplo, supongan ustedes que en la política de una organización diga lo siguiente: nos aseguramos de afianzarnos en la percepción de nuestros clientes. ¿Listo? Uno de los compromisos pactados en esa política sea nos comprometemos a afianzarnos en la memoria de nuestros clientes para asimismo lograr su fidelidad. Perfecto, pero ¿en qué medida? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, acompañado, es decir, ese compromiso, acompañado del siguiente objetivo, como por ejemplo, aumentar en un 15% los niveles de conformidad y satisfacción para el primero o segundo semestre del año 2025. Eso ya es otra cosa. Yo ya puedo medir cuantitativamente ese afianzamiento, fidelización de los clientes a partir del indicador que me arroje la medición de los índices de conformidad y satisfacción de los usuarios. Por ponerles un ejemplo, lograr aumentar las ventas para el primer semestre del 2025 en un 15% con respecto a las ventas del primer semestre del 2024 para tener un punto de comparación y poder saber si aumentamos o disminuimos. Por ejemplo, este es cuando esos compromisos declarados en una política tienen asignado objetivos y metas cuantitativa y cualitativamente hablando, ya se pueden medir, ya tienen una base razonable para decir están cumpliendo con esos compromisos o no los están cumpliendo, que es lo que más adelante vamos a ver como una medición objetiva. ¿Qué es una medición objetiva? Simple y sencillamente consiste en implementar estrategias, mecanismos o técnicas para poder medir cualitativa y cuantitativamente cualquier compromiso o cualquier directriz establecido por, valga la redundancia, la alta dirección con respecto al sistema de gestión para eliminar cualquier rasgo de subjetividad o sesgo en la interpretación de la gestión o desempeño del sistema de gestión. Esto traducido al castellano, ¿qué significa? Significa que la empresa ahora va a poder medir a través de la utilización de herramientas como los índices o indicadores de gestión, los índices o indicadores de desempeño, que son un sistema que le permite interrelacionar objetivamente variables cualitativas y cuantitativas que al aplicarse genera un resultado, pero un resultado sin sesgo. Es decir, que la alta dirección al aplicar estos instrumentos diga o, o evitar a toda costa expresiones como la siguiente. Es que a mí me parece que estamos bien. ¿Mm? O que la alta dirección diga, no, yo creo que estamos bien. Yo creo, a mí me parece que sí, que estamos bien. O ante una decisión importante digan, no sé, miren que no, eso como que no me suena, eso como que no me llena. Entonces, no, mejor no, más bien no, porque yo creo que no. No, ese tipo de expresiones no pueden aparecer en una organización que implemente un sistema de gestión. O es o no es. Y para tomar esas decisiones necesitamos resultados confiables, históricos, trazables, medibles, cualitativa y cuantitativamente hablando, para que se tomen las mejores decisiones con respecto al sistema de gestión, pero con información de esas características, para precisamente evitar cualquier posibilidad de que haya o un sesgo, es decir, que la gestión sea a interés individuales o colectivos totalmente distantes de los intereses legítimos de la organización como conjunto, o simplemente por ciertos rasgos subjetivos que pretendan por, entre comillas, la intuición, llevar por un buen camino a la organización, sabiendo o desconociendo las diversas posibilidades o contextos o fenómenos que se puedan desencadenar o que se puedan identificar y darle tratamiento eficaz a través de precisamente una evaluación cuantitativa y cualitativa, llevando, por supuesto, a una toma de decisiones con mayor certeza.
con información real y completa. Exactamente, Angélica. Exactamente. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor, con lo que les acabo de decir? ¿Listo? ¿Hasta aquí alguien tiene preguntas, mis estimados estudiantes? ¿No tienen preguntas? Bueno, ok, perfecto. Bien. Ahora resulta que los procesos, para que a ustedes les quede absolutamente claro, los procesos se componen de unos elementos, ¿sí? Como la hemos venido diciendo. Esos elementos, o gracias a la interrelación de esos elementos, ¿sí? Las empresas van a poder ahora lograr que su actividad económica funcione. ¿Listo? Porque recuerden que un sistema de gestión, conjunto de elementos interrelacionados, que le permitirán a cualquier organización desarrollar su actividad económica o llevar a cabo su actividad económica. Bien. Entonces, vamos a conocer cuáles son los elementos que conforman un sistema de gestión y pues qué significa o qué papel tiene cada elemento dentro de un sistema de gestión. ¿Listo? Y empezamos por los procesos. ¿Listo? Dicen que un proceso, o bueno, según las normas internacionales, un proceso es un conjunto de actividades y o tareas mediante las cuales unas entradas o inputs se convierte en unas salidas o resultados, outputs, ¿de acuerdo? Los procesos de una organización básicamente constituyen los métodos de trabajo necesarios para poder generar los productos y servicios que se entregarán a los clientes, ya sean internos o externos. Es decir, en primer lugar, aquí nos encontramos con unos términos como lo son métodos de trabajo. ¿Qué son los métodos de trabajo? Los métodos de trabajo básicamente son la herramienta que utilizan las empresas para poder normalizar y estandarizar la realización de las tareas y actividades en una empresa. O traducido al castellano, los métodos de trabajo son los que constituyen, ¿cierto? Las herramientas documentales para lograr una adecuada, estandarizada y controlada operación de los procesos. ¿Bien? Ejemplos de métodos de trabajo: procedimientos instructivos, manuales, protocolos, reglamentos, etcétera, etcétera. ¿Por qué son métodos de trabajo? Porque ahí cualquier persona que pueda consultar esa información, ¿qué va a encontrar? El cuándo, dónde, quién o quiénes, por qué, para qué van a ejecutarse las tareas y actividades necesarias para el funcionamiento de un proceso. ¿Y eso en dónde lo encuentran? En un manual, en un procedimiento, en un instructivo, en un protocolo, en un reglamento, en donde lo quiera documentar la organización, para entenderse que esa información allí contenida en esos documentos ahora se convertirán en las directrices o en los criterios que se tienen que aplicar para lograr que el proceso funcione según lo esperado. Por eso, las normas dicen que los procesos constituyen los métodos de trabajo. Los procesos son los que llevan a las empresas a lograr la unificación de criterios para la realización o el correcto funcionamiento de un proceso. ¿Ya? Supongan ustedes que todos hacemos parte de un proceso de una empresa. Por ejemplo, nosotros hacemos parte del proceso de compras, ¿sí? Por poner un ejemplo. Y resulta que en el proceso de compras o para lograr la operación adecuada de este proceso llamado compras, se han estimado pertinente la elaboración de tres procedimientos. Quiere decir que todo el proceso de compras funcionará según esos métodos de trabajo. Por lo tanto, la empresa, ¿qué va a poder hacer gracias a esos métodos de trabajo? Los podrá planificar, logrará que el proceso funcione correctamente o funcione según lo planificado, pueda hacer control mientras funciona el proceso
pueda evaluar su desempeño y según los resultados de esa evaluación de desempeño pueda tomar acciones con respecto al desempeño del proceso. Y todo eso es lo que conocemos como métodos de trabajo. Bien, me hice entender, me confirman, por favor. Sean todos tan amables. ¿Listo? Por esa razón se dice que los procesos son los que determinan los métodos de trabajo. ¿Listo? Y en donde se encontrarán los criterios de actuación. Ahora, para lograr que todos los procesos funcionen según lo esperado o para lograr que todos los procesos funcionen según lo planificado, las empresas tienen que realizar algo que se llama estandarización. ¿Qué significa la estandarización? Lograr que todas las personas que hagan parte de un proceso hablen el mismo idioma. Es decir, si hay 5 personas encargadas de recibir y evaluar las condiciones en las que llegan los insumos, las materias primas o cualquier otro producto o servicio que se necesite para la actividad económica de la empresa, que todos apliquen los mismos criterios, basándose en los mismos pasos, utilizando las mismas herramientas y generando los mismos resultados. A eso hablamos de estandarización. Es lograr que la organización pueda crear un único lenguaje para que quienes participen en la operación de los procesos apliquen ese lenguaje. ¿Me hice entender, muchachos? Sean todos tan amables de confirmarme, por favor. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguien tiene preguntas? ¿Alguno de ustedes tiene preguntas, muchachos? ¿No? Bueno, ok. Mis estimados estudiantes, acudo a su gentil y amable atención y comprensión para que me regalen un minuto y ya estoy de vuelta con ustedes, ¿vale? En un minuto ya me vuelvo y ya estoy, me conecto de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias. En un minuto ya estoy con ustedes. Perfecto, muchachos. Muchísimas gracias. Aquí estoy. No se preocupen. Me pueden ver todos y me escuchan bien? ¿Me confirman, por favor? Sí. Bien. Perfecto. Listo. Ok. Bueno. Entonces, como les decía a ustedes, los sistemas se componen de procesos y que gracias a esa interacción o a esa interrelación que se van a dar dentro de los procesos, pues un sistema de gestión puede desarrollarse normalmente. ¿Listo? Bien. Bueno, para poder comprender mejor la definición de proceso, ¿sí? Aquí les voy a explicar la definición de tarea y actividad para que a ustedes le quede claro. ¿Listo? Básicamente, una tarea o cuando hablamos de una tarea, estamos haciendo referencia a una acción que es específica, clara, contundente, comprensible, directa. ¿Listo? Es decir, una tarea es una acción o es un acto comprensible, clarísimo, directo, que cuando se exige que se ejecute esa acción o se vaya o se pretenda ejecutar esa acción, no da lugar a pensar algo totalmente diferente de lo que se está ordenando o exigiendo. Por ejemplo, si nosotros le decimos a un colaborador, caballero, pinte la pared que tiene al frente suyo de color blanco, ¿qué tiene que hacer esa persona? Pregunto. ¿O cuál es el mensaje que recibiría esa persona en relación con lo que se le está ordenando? ¿Qué opinan ustedes? O básicamente, ¿cuál sería la acción que se estaría ordenando ejecutar? Exactamente, Gele, pintar la pared que tiene al frente suyo de color blanco. Punto. Eso es lo único que tiene que hacer.
¿De acuerdo? Entonces, las tareas son actos, son acciones tan directos, tan comprensibles, tan tan fáciles de interpretar que cuando se da la orden de que se ejecute esa acción, no da lugar a pensar algo distinto a lo que se ordena o a lo que se exige realizar. Obviamente, alrededor de esa tarea habrán otros actos que son los que le permiten a la persona cumplir con la tarea. A lo que yo quiero llegar es que la tarea es un acto específico, es un acto tan comprensible, ¿sí? Que es tan directo, tan, tan, tan fácil de interpretar, de asimilar, de interiorizar, que no da lugar a pensar algo distinto a lo que se ordena. Eso es una tarea. ¿Me hice entender? Mis estimados estudiantes, ¿me confirman, por favor? Eso es una tarea. ¿Listo? Algo concreto, directo, al grano, contundente, comprensible. Bien. Y una actividad es un conjunto de tareas que se interrelacionan o interactúan, ya que tienen dos particularidades o tienen dos características. Primero, que las tareas que conforman esa actividad tienen un vínculo, es decir, que las tareas se interrelacionan porque tienen un vínculo, tienen un elemento que les permite interactuar entre sí. Y además, como conjunto de tareas, todas persiguen los mismos objetivos o todas persiguen cumplir los mismos propósitos. Les coloco el siguiente ejemplo. Supongan ustedes que nosotros estamos en una, todos trabajamos en una empresa, no sé, constructora, por ejemplo, ¿sí? Y resulta que nosotros estamos organizando nuestro sistema de gestión, lo estamos formalizando, queremos crear métodos de trabajo, es decir, estamos en la tarea de elaborar procedimientos instructivos, manuales, protocolos, reglamentos y demás. Y resulta que hemos puesto nuestra atención en tres tareas, tres tareas hemos colocado nuestra atención. Una de ellas es pintar paredes, otra es limpiar las paredes y otra es aplicarle yeso a las paredes. Pregunto, ¿estas tres tareas tendrían algo en común? ¿O se podría decir que las tres tareas tienen algún vínculo entre ellas? ¿Qué opinan ustedes? Correcto. ¿Cuál sería ese vínculo? Pregunto. Correcto, Adrián. Muy bien, Francisco. Exacto, Emilza. Muy bien. Todas se ejecutarían en el mismo lugar o todas se aplicarían en la misma superficie, que en este caso estaríamos hablando de la pared o las paredes donde se tengan que realizar esas tareas. Quiere decir que al tener ese vínculo o al tener ese elemento en común, ahora, cuando se interrelacionen estas tareas, todas pueden perseguir los mismos objetivos como conjunto de tareas. Supongan ustedes que el objetivo de las tres tareas sea hacer mantenimiento y embellecimiento de las paredes donde se realicen esas tareas. Por ejemplo, quiere decir que esas tres tareas, al tener ese vínculo, las tres se pueden convertir en una actividad. Es decir, esas tres tareas ahora se van a convertir al interrelacionarse y por ende al cumplir o pretender cumplir las mismas intenciones o los mismos objetivos, ahora se convierten en un conjunto de tareas que lo vamos a llamar actividad. El nombre de la actividad es el que ustedes quieran. Me hice entender con la definición de tarea y actividad. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Ok, muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se tienen todas las tareas plenamente identificadas y saber cuáles de ellas tienen interrelaciones o tienen elementos en común o vínculos, la empresa lo que hace es aglutinarlas o agruparlas para poder constituir las actividades.
Bien. Y una vez constituidas las actividades, ahora se van a reconocer cuáles de esas actividades también tengan vínculos o elementos en común y por lo tanto como conjunto de actividades, ¿sí? Se pueda constituir o construir un proceso. Les coloco el siguiente ejemplo. Supongan ustedes, les voy a mostrar un ejemplo. Permítanme un momento, por favor. Un segundo. Les voy a mostrar un ejemplo. Permítanme un minuto. Permítanme un segundo. Ahí. ¿Están observando? Todos me confirman, por favor, lo que les comparto en pantalla. Sí. Miren, supongan ustedes que estamos en nuestra empresa, en una empresa, la que ustedes quieran. ¿Sí? Y resulta que en el departamento de contabilidad o en el departamento de finanzas se llevan a cabo las siguientes actividades: registro y control de ingresos, costos y gastos, preparación de declaraciones de impuestos y preparación de estados financieros. Supongan ustedes que esas tres actividades se llevan en el departamento de contabilidad. Resulta que en el departamento de control de inventario se llevan a cabo las siguientes actividades: recepción y evaluación de mercancías, control de la rotación de las mercancías y gestión de productos obsoletos y devoluciones, por ponerles un ejemplo. Y resulta que tenemos un departamento de logística o área de logística en la cual se ejecutan tres actividades: transporte y distribución de las mercancías, gestión y aseguramiento de almacenes y selección y evaluación de proveedores. Si la organización determina que cada una de estas actividades o que todas las actividades que se ejecutan en estos tres departamentos se interrelacionan o interactúan entre sí, al tratarse de un conjunto de actividades en las que se ejecutan en departamentos o áreas diferentes, pero estas actividades se interrelacionan una con la otra y entre sí con todas las que se ejecutan en estas áreas, entonces es lo que podría constituirse o aglomerarse como un proceso denominado gestión de compras. Para este caso, ¿sí? Los procesos son ese conjunto de tareas y actividades que se interrelacionan y que a partir de esas tareas y actividades se pueden transformar unas entradas en unas salidas. Entonces, las empresas, ¿cómo pueden determinar los procesos? De una manera muy sencilla: reconocerse todas las tareas que se ejecutan para luego identificar dentro de esas tareas cuáles tienen vínculos o tienen algún tipo de elemento en común que se pueda o sea posible agruparse entre ellas para poder constituirlas en actividades y luego observar cuáles de las actividades que se ejecutan en los distintos departamentos pueden interactuar o interrelacionarse o tener algún tipo de vínculo para luego constituir el proceso propiamente dicho. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? Sean tan amables. ¿Listo? Esto es, esto es lo que más adelante llamaremos gestión basada en procesos o pensamiento basado en procesos. Es decir, debe tenerse claro que toda organización y como su sistema de gestión funciona gracias a la interrelación de sus procesos. Porque para que ustedes lo tengan claro, la interrelación de los procesos es lo que se constituirá como la columna vertebral de todo sistema de gestión. Y esa estructura es la que llamaremos cadena de valor, como se las voy a mostrar a continuación. Permítanme un momento, por favor.
y ya les muestro qué es una cadena de valor. Bien. Me confirman todos, por favor, sean tan amables, si están observando lo que les muestro en pantalla. Sí, miren, ¿en qué consiste la cadena de valor de una organización? La cadena de valor de una organización consiste en determinar el orden jerárquico, estratégico y sistemático que le otorgarán las empresas a sus procesos para poder transformar las entradas en salidas. Antes de explicarles la definición de cadena de valor, me permito explicarles a ustedes la explicación de entrada y salida desde el punto de vista de las normas internacionales. ¿De acuerdo? Una entrada, desde el punto de vista de los sistemas de gestión, viene originada por unas necesidades y expectativas. ¿Qué son las necesidades? Las necesidades se catalogan como la ausencia de algo, cualquier cosa, y ese algo que nos hace falta es tan vital para nosotros que exigimos que ese algo que nos hace falta se nos suministre inmediatamente. Por lo tanto, nosotros, al hacer parte de la sociedad, constantemente vivimos transmitiéndole las necesidades a las empresas. ¿A qué tipo de empresas? Gubernamentales o públicas como las privadas. Ejemplo, a las organizaciones o entidades gubernamentales. ¿Hacia dónde van dirigidas nuestras necesidades? Seguridad, salud, alimentación, transporte, vivienda, eh, educación, servicios públicos, saneamiento básico, recreación, deporte, esparcimiento, en fin, ¿de acuerdo? Nosotros constantemente le exigimos a las entidades gubernamentales o expresamos de diversas maneras nuestras necesidades a las entidades gubernamentales o a las empresas del Estado o empresas estatales, nuestras necesidades en esos contextos, ¿de acuerdo? Que son tan importantes para nosotros como ciudadanos, ¿bien? Y de vuelta o como respuesta, ¿qué nos pueden dar las empresas gubernamentales o inclusive incluyendo las empresas privadas? Como respuesta a esas necesidades, nos pueden entregar productos, servicios o inclusive decisiones que toman las empresas en relación con esas necesidades. Ahora bien, ¿qué son las expectativas? Las expectativas hacen referencia a la forma en la que esperamos que esas necesidades o esas ausencias dejen de existir. Por ejemplo, nosotros los seres humanos necesitamos de los alimentos para poder subsistir. ¿De acuerdo? Nosotros necesitamos consumir vegetales, carnes, eh, cereales, granos, frutas, verduras, en fin. Nosotros necesitamos consumir esos alimentos para lograr que nuestro organismo funcione de manera adecuada, incluyendo en estado de reposo. Bien, entonces nuestro organismo necesita los alimentos para poder subsistir o para lograr que los demás sistemas que lo componen funcionen correctamente. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Significa que cuando nosotros ingerimos los alimentos, estos pasan por el sistema digestivo, y los demás sistemas que se encargarán de convertir los alimentos en dos unidades o en dos elementos. Una parte se convertirá en glucosa, que la glucosa para nuestro organismo es la fuente de energía, muy bien, y producto de la transformación de los alimentos en glucosa se van a generar unos residuos, ¿de acuerdo? Unos residuos que se van a desechar por vía urinaria, por heces fecales, por el sudor, en fin, ¿bien? ¿Qué pasa con las unidades de energía o de glucosa? Esas unidades de energía o de glucosa no son infinitas. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, esas unidades de glucosa se van agotando, se van acabando.
A tal punto que cuando se acaben, cuando se agoten esas unidades de glucosa que son tan importantes para nuestro organismo, el sistema digestivo le envía un mensaje a nuestro sistema nervioso central informándole que es absolutamente necesario volver a consumir alimentos para que el ciclo se repita y volver a contar con unidades de energía, es decir, unidades de glucosa para que nuestro organismo las utilice y los demás sistemas funcionen. Lo que les acabo de explicar es lo que conocemos como lo que genera el hambre. El hambre se da ante la ausencia de, ante la ausencia de reservas de glucosa, es decir, se da ante la ausencia de reservas de energía para que nuestro organismo siga funcionando correctamente en actividad y en reposo, nada más y nada menos. Entonces, en este caso, el hambre genera la necesidad de volver a consumir alimentos para que ese ciclo se repita. Ahora bien, si yo les pregunto a ustedes en este momento, supongamos que en este momento todos tenemos hambre, pregunto, ¿qué les gustaría comer? Lo pueden colocar en el chat de la sala, muchachos. Rápidamente, ¿qué les gustaría comer? Suponiendo que tienen hambre. Pabellón, ramen, pizza, ok. Sándwich, muy bien. Unas arepas, perfecto. Arroz, hamburguesa, Subway, cachapas, perro caliente, muy bien. ¿Qué más le gustaría? Arroz con pollo, excelente, Josmari. Punta de anca, muy bien, Harvey. Lasaña, sopa de mondongo, chicharrón, pasticho, ajiaco, pescado, ok. Arroz chino, muy bien. Exacto. Salmón, muy bien, Edwin, etcétera. Es decir, cada uno de ustedes ha determinado pertinente o ha establecido la manera como pertinentemente, en caso tal de que les dé hambre, ustedes ejecutarán esa acción para esperar que la necesidad de hambre o la ausencia de reserva de energía vuelvan y se reincorporen a su organismo. Es decir, ustedes están formulando sus expectativas en relación con la sensación o lo que puede generar el hambre en el organismo. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que una sola necesidad puede generar muchas expectativas. Es decir, una sola necesidad puede desencadenar muchas maneras de poder hacer que esa necesidad sea cubierta. Por eso en el mercado hay tantos productos y servicios de todas las clases o aromas y colores y tamaños, porque una sola necesidad puede abordarse a través de muchas expectativas. Entonces, ¿cómo las empresas generan los productos y servicios, es decir, las salidas que se generan para poder darle cumplimiento estricto a esas necesidades y expectativas a través de sus procesos, gracias a una estructura conocida como cadena de valor? ¿Por qué? Porque la cadena de valor es la que le da el orden sistemático, estratégico y jerárquico a sus procesos para transformar las entradas en salidas, o dicho de otra manera, la cadena de valor es la forma a través del cual la empresa determina el accionar de sus procesos para la transformación de entradas en salidas. Y resulta que cada cadena de valor es diferente. ¿Por qué razón? Porque toda empresa tiene la potestad y tiene la libertad absoluta de determinar cómo y de qué manera funcionará, se constituirá y funcionará su cadena de valor. Sin ir más lejos, ustedes lo pueden comprobar de la siguiente manera. Tomen un teléfono celular de una marca y tomen un teléfono celular de otra marca. Ambos teléfonos celulares pueden perfectamente cumplir con los mismos propósitos. ¿Qué lo diferencia uno del otro? El diseño, los accesorios y demás características, ¿de acuerdo? Que fueron generadas gracias a la cadena de valor de que cada empresa estableció para poder generar su propio dispositivo de telefonía celular. Si ustedes toman un dispositivo de una marca y lo comparan con otra, van a observar diferencias en las dimensiones, en el grosor,
en la resolución de las cámaras, la distribución y posición de las cámaras, la resolución de la cámara frontal, el procesador que tienen y todas esas diferencias se dan gracias a la forma en la que la empresa determinó jerárquica, estratégica y sistemáticamente cómo se van a generar sus procesos para poder generar un producto o un servicio o inclusive tomar una decisión para poder cumplir las necesidades y expectativas que se han tenido en cuenta o identificado como entrada a los procesos de la organización. Por lo tanto, los procesos que hacen parte de esa cadena de valor van a interrelacionarse y es lo que le dará vida al sistema de gestión. Además, porque los sistemas de gestión o cualquier sistema de gestión de los que vamos a estudiar orbitará alrededor de la cadena de valor. Es decir, el producto, servicio o la decisión que pueda generar una cadena de valor puede materializarse en una conformidad y satisfacción de quienes esperan esas salidas o todo lo contrario. Puede significar insatisfacción e inconformidad. Entonces, alrededor de esa capacidad de poder generar conformidad, satisfacción o inconformidad e insatisfacción, según las salidas que pueda generar la cadena de valor determinada por la empresa, orbitará quién? La gestión de la calidad. ¿De acuerdo? En cada una de las etapas, como ustedes lo pueden ver en pantalla, hay presentes personas, personas que interactúan con herramientas, equipo, maquinaria y otra serie de factores, los cuales tienen la posibilidad de generar un daño en su seguridad, salud y bienestar. Quiere decir que la gestión de la seguridad y salud en el trabajo orbitará alrededor de esta cadena de valor o de la cadena de valor de cualquier organización. En cada una de estas etapas, la organización va a interactuar con el medio ambiente de manera directa e indirecta, de manera positiva como también negativa. Eso significa que la gestión ambiental estará alrededor de todos los resultados, efectos o impactos que pueda generar el medio ambiente, la empresa en cada una de las etapas de su cadena de valor y por ende a través de toda la cadena de valor que ejecuta la organización. Obviamente, para lograr que esta cadena de valor funcione de manera correcta, alrededor de la misma habrá una serie de requisitos legales, normativos y otros aplicables que se tendrán que cumplir al pie de la letra. Y en cada una de las etapas de esta cadena de valor es posible que se puedan materializar actos que vayan en contra de la ética y de la transparencia empresarial. Por lo tanto, la gestión del cumplimiento legal o compliance estará orbitando alrededor de la cadena de valor. Me hice entender, mis estimados estudiantes, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? Todo lo dicho el día de hoy les quedó claro. Sean tan amables. ¿Vale? Listo, muchachos, perfecto. Entonces, hasta aquí dejamos la sesión de hoy. Gracias, muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les quiero enviar un fuerte abrazo. Dios los bendiga por su tiempo. Gracias por contar aquí con su compañía y nos vemos mañana, mis estimados estudiantes. Les envío un fuerte abrazo para todos y que pasen una muy feliz noche. Que Dios los bendiga, muchachos. Hasta mañana.